La propia fundación de Bill y Melinda Gates acabaron esterilizando poblaciones completas utilizando esas mal denominadas vacunas. Como están diciéndole a los señores de BlackRock y de la Unión Europea cuando te dicen, oiga, ¿usted por qué tiene 20.000 euros ahí en un depósito bancario? ¿Usted por qué tiene 20.000? No, usted es un antipatriota. ¿Usted trabaja para los rusos? No, usted tiene que canalizar esto a la industria de defensa europea. Y te conviertes en esclavo tú y todas las generaciones futuras. Y te mantengo en el umbral de la subsistencia. Que hagas lo que hagas, pues tú tengas capacidad de tener un plato en la mesa y poco más, vivir en tu ciudad de 15 minutos, no cojas el coche, no cojas el avión, no emitas mucho CO2 y de esa manera mantienes a la gente en ese umbral. ¿Qué pasa cuando tú estás en ese umbral de subsistencia? Que solo te preocupas por comer, por vivir, por calentarte como un animal y no te planteas nada más de oposición al sistema, ¿no? La renta básica universal, que no estaremos bien alimentados, pero estamos lo justo para sobrevivir. Y dependientes de un Estado que te tiene absolutamente esclavizado y te va a tener drogado, entretenido con un entretenimiento banal. Es magnífico, ¿verdad? Es una deudocracia porque es un gobierno de la deuda. Y todos los incentivos van dirigidos a esa vía, a que siga creciendo, a que siga aumentando. Problema, que eso, al final, el final es un precipicio. Es decir, podemos reducir la velocidad del coche con el que nos estamos acercando al precipicio, pero al final el precipicio está ahí. Por lo tanto, se están configurando en estos momentos una especie de reseteo financiero y monetario. No tiene nada que ver con la idea del gran reseteo del Foro Económico Mundial, sino una especie de reinicio para conseguir que sea imposible que la gente saque su dinero del sistema bancario. Y eso se llama divisa digital de banca central, dinero digital. Porque cuando sea digital ya no lo sacas de ningún sitio. Lo puedes cambiar de un banco a otro o lo puedes cambiar de un banco central a otro, pero nunca lo vas a poder sacar del sistema. Y esa es un poco la clave y esa es un poco la urgencia que se tiene de lanzar este sistema de divisas digitales ligados a la identidad digital y ya pues todo lo que tiene que ver con el control social, el control del mensaje, etcétera, etcétera. Eso es lo que te iba a preguntar a continuación, porque tú lo detallas muy bien en el libro en dos apartados diferentes. Por un lado hablas de las CBDC y por otro hablas de la esclavitud precisamente que va a significar o el control total y absoluto del ciudadano a través de la identidad digital. Danos algún detalle más, por favor. Sí, porque cuando normalmente se suele hablar de esto de las divisas digitales de banca central, pues normalmente mucha gente desconecta porque no se termina de comprender muy bien. Dice, bueno, pues si yo ya estoy utilizando el móvil para comprar, si ya estoy utilizando la tarjeta. No, aquí lo que se trata, sobre todo en Europa, que es donde Ursula von der Leyen ha sido más clara, es el proyecto estrella de von der Leyen y con el que le gustaría despedirse. Yo creo que no va a ser capaz de poder sacarlo adelante, al menos en toda la complejidad que tiene, que es el ID Wallet, la billetera digital. Ella lo llama ID Wallet porque será donde tengas tú tu dinero digital, pero va mucho más allá. De lo que se trata es de que haya un registro digital de tu historia sanitaria, de tu vida laboral, datos de seguridad social, datos familiares, una tarjeta de identificación, una identificación que sería en este caso digital, que se puede utilizar por parte de todas las autoridades europeas y cuya gestión tecnológica depende de las empresas tecnológicas norteamericanas, que esto también, bueno, pues no hay nadie que esté entrando a analizar todo esto. Tú le llamas la marca de la bestia, ¿no? Claro, bueno, la marca de la bestia ya no vas a poder ni comprar ni vender sin utilizarla, ¿no? Que es un poco lo que planteaban en la Biblia con lo de la marca de la bestia. No podrás ni comprar ni vender, porque al final puede ser un QR, puede ser un código de barras, puede ser, bueno, la forma que se quiera tener. Todo esto nace antes del COVID, en esa idea de digitalizarlo todo, y claro, había un problema, porque claro, los think tanks, cuando se reunían para todo esto, también en algunas mesas y en algunos foros específicos del Bilderberg, del Foro Económico Mundial, no en las conferencias claves, sino cuando se reúnen luego para comer, para cenar, que como sabes es ahí donde está realmente lo interesante. Decían, claro, nosotros tenemos que conseguir primero, para poder controlar al personal, necesitamos pues asegurarnos de que toda su vida la hagan, o buena parte de ella, en un entorno digital. Entonces, en su momento ya, cuando se crea Facebook es la creación, lo cuento en el libro también, de una agencia que se llama, una empresa que se llama LifeLock, que era una agencia del DARPA, que era un proyecto específico que decían, bueno, en lugar de espiarlos nosotros, que se espíen ellos mismos, que cada uno se espíe él mismo y que luego publique todo para que todo el mundo lo vea. Y así es como nace Facebook, con dos tipos de la CIA, con un tipo de InQtel, que es una de las grandes empresas de capital riesgo que se dedican a todo esto. Entonces,
como ven que la cosa está funcionando y que las redes sociales funcionan, se enfrentan a un segundo problema. Oiga, y el que entra en Internet o el que entra en las redes sociales sin una identificación, sin el cheque azul, porque tú y yo ponemos la cara, nuestro nombre, pero hay mucha gente que entra sin todo esto, ¿no? Entonces hay que crear una identificación digital. Y entonces Accenture, con la fundación de Bill y Melinda Gates, lanzan un proyecto que se llama el proyecto ID 2020, Identificación Digital 2020. Evidentemente no podían exponerlo para implantarlo en las sociedades occidentales porque era muy pronto todavía para que pudiéramos pasar por ese aro. ¿Y qué hacen? Se van a los países del tercer mundo. Entonces, utilizando en buena medida todo el aspecto sanitario que tiene la fundación de Bill y Melinda Gates para vacunación, para reparto de comida, etcétera, etcétera, ayuda al desarrollo, ya sabes, pues entonces empiezan a marcar a poblaciones de África, muchas poblaciones, como si fueran vacas, como si fueran ovejas. Y empiezan a realizar controles biométricos. Pongo un ejemplo de un pueblo en Tailandia donde se realiza eso. Entonces, control biométrico, escáner digital, a cambio de darle a esas personas alimentos y comida. Bueno, esto es deshumanizar absolutamente a esas personas e incluso, bueno, pues hay muchas denuncias. En algunas se ha considerado incluso que la propia fundación de Bill y Melinda Gates acabaron esterilizando poblaciones completas utilizando esas mal denominadas vacunas. Entonces, este proyecto ID 2020 sirve de germen para otro proyecto que se llamaba Common Pass, que era crear, ligado a la identificación digital, una especie de pasaporte digital para poder garantizar el control de las personas cuando se mueven por el mundo. Y entonces llega la pandemia, Pedro. Llega la pandemia y dicen, pues si ya lo tenemos aquí, ¿qué mejor podemos hacer ahora que implantarlo? Entonces, cuando se produce la pandemia, que no voy a entrar en el origen de la pandemia, si es voluntario o no, porque fíjate lo que te voy a decir, no es lo relevante es el uso que se hizo de la pandemia. Porque entonces en ese momento se abrió un escenario, por un lado, para que las farmacéuticas probaran sus tecnologías de ARN mensajero, con las consecuencias que ya estamos viendo, y luego, por otra parte, tenías la posibilidad de implantar un sistema de control digital utilizando el miedo, el pánico ante esta pandemia global. Y entonces se lanzan los códigos QR. Y es cuando se lanzan esos códigos QR ligados al ámbito sanitario. Empresas extranjeras recogiendo todos esos datos de vacunación, todos esos datos sanitarios. Pero este proyecto, en buena medida, fracasa porque la aspiración era tan grande y era tan difícil de llegar a tanto, pero ya nos inocularon una idea y es, oiga, tiene usted que llevar un código QR con una identificación en el teléfono móvil porque si no, no se puede subir usted a un autobús. ¿Cuál fue el país europeo que más draconiano fue al respecto y que incluso evitaba que personas mayores que no tenían teléfonos móviles pudieran subirse al transporte público? La Italia de Mario Draghi. Uh-huh. A un Mario Draghi que se le sacó prácticamente de la tumba para ponerlo otra vez de primer ministro, ¿recuerdas, no? Decían, hace falta un tecnócrata, lo sacaron ahí. Claro, tecnócrata es. Estados como el gobierno de Israel, que tuvieron un montón de casos y que tuvieron también una capacidad draconiana de control. Entonces todo esto empieza como a presentarse a la sociedad como algo bueno, bonito y también en alguna medida barato. Pero claro, en cuanto hemos empezado a descubrir, y sobre todo algunos investigadores, cada vez más, incluso investigadores del ámbito sanitario, han empezado a destapar todo este tipo de historias junto con la corrupción en la compra de material sanitario, en la compra de vacunas, etcétera, etcétera. Pues esto también estaba Van der Leyen por el medio. Claro, es que el marido de Von der Leyen se dedica a lo que se dedica, el marido, claro. Y la mujer de Moreno Bonilla en Andalucía se dedica a lo que se dedica, y los amigos de Salvadorilla se dedican también a lo mismo, y los amigos de Boris Johnson, etcétera, etcétera. Entonces al final tenemos una estructura corruptela que al final pues ha aplazado un poco, al menos eso quiero yo pensar, todo este proceso. Pero la idea es, y además es fácil, porque en España solo nos tenemos que fijar cuando Pedro Sánchez haga unas declaraciones en algún tipo de estos temas que no corresponda en ningún momento con el relato de ese instante, es porque él ya ha escuchado algo en alguno de los encuentros y quiere ser el primero de la lista. Lo demostró este año en el Foro Económico Mundial. ¿Qué dijo Sánchez en el Foro Económico Mundial? Hay que acabar con el acceso anónimo a Internet. No hablamos ya de acabar con los bots en las redes sociales, que es algo que Elon Musk, al que nos presentan como bueno y que en el libro también desenmascaro, ¿no?
Decía él, no, es que no puede haber bots en las redes sociales, todo el mundo tiene que tener su cara. No, no, ya no hablamos de las redes sociales. Si tú tienes que identificarte para abrir un navegador de internet en el teléfono, en el iPad, en el ordenador, ya está. Se acabó cualquier tipo de privacidad. Que ahora es difícil tener esa privacidad, pero tenemos herramientas, ¿no? Por ejemplo, el uso de las VPNs, que también quiere prohibir la Unión Europea, el tema de chat control, obligar a las empresas a que escaneen tus mensajes antes de mandarlos. Esto es la policía del pensamiento de Orwell. Antes de enviarlo. Oiga, que es que lo estoy escribiendo, que a lo mejor incluso yo me doy cuenta escribiendo lo de que me he pasado. No, no, pues se vigila antes. Entonces, claro, estamos en ese contexto de vigilancia orwelliana total. Y para eso es necesario asegurarse de que cada terminal de acceso a Internet pues está siendo utilizado por una persona en concreto, por Lorenzo Ramírez, por Pedro Baños. Y entonces ahí ya se abre un abanico de posibilidades. Porque ahí ya puedes establecer cualquier sistema de crédito social que se te ocurra. Y entonces, como están diciendo a los señores de BlackRock y de la Unión Europea, cuando te dicen, oiga, ¿usted por qué tiene 20.000 euros ahí en un depósito bancario? ¿Usted por qué tiene 20.000? No, usted es un antipatriota. ¿Usted trabaja para los rusos? No, no, usted tiene que canalizar esto a la industria de defensa europea. Y si no lo hace, pues cuando luego vaya con su tarjetita, con su código QR a comprar al supermercado, pues a lo mejor hay determinados productos que no puede comprar. Eso lo ha dicho el primer ministro francés, no estamos inventando nada. Claro, no estamos inventando nada. Y en el foro de Davos, todos los años, en las reuniones, siempre surge alguien que dice, oiga, ¿y el tema del CO2? Oiga, ¿por qué no asignamos una cuota de emisiones a cada persona o a cada familia y en función de eso orientamos sus compras? Que vayas al supermercado y directamente, oiga, usted ya se ha pasado de CO2. Usted, oiga, el filete ese de buey que ha cogido, déjelo. Cójase ahí esa bolsa de brócoli. ¿Por qué? Porque el filete al final se lo va a comer otro. Y al final volvemos pues, a lo que sucedía en los regímenes totalitarios, planificadores centrales del siglo XX, que al final los únicos que tenían vino, puros y carne eran el aparato del partido. Pues a eso vamos. Porque no hay suficiente para repartir entre todos, porque se están cargando las bases de la economía y de la civilización. Y aquí entra otro elemento de control social, que tú mencionabas además al principio de la entrevista, que es, y esto ya lo estudió Mandeville, luego posteriormente Marx también lo comentó en el libro. Hay mucha gente que dice, bueno, pero ¿por qué las grandes corporaciones participan en ello si al final esto implica que la gente va a ser pobre y va a consumir menos? Porque el objetivo no es que tú entregues tu dinero a la gran corporación como consumidor, sino como contribuyente. Que tú se lo des a Hacienda, y esa Hacienda, ese tesoro, sea el que reparta a las grandes corporaciones. De esa manera, la gran corporación no tiene ningún interés en hacer un producto atractivo y que gane a la competencia, porque ese no es su trabajo fundamental. Su trabajo fundamental es mediar, hacer lobby, dedicarse a hacer las leyes que luego se aprueban en los parlamentos, a redactarlas en muchos casos. Todas las leyes europeas son redactadas por consultoras que trabajan para grandes corporaciones. Y entonces alguno dirá, vale, Lorenzo, perfecto, pero entonces en este proceso al final llega un momento en el que tampoco va a haber para Hacienda, como decías tú, ¿no? Bueno, entonces me dedico a emitir deuda y te conviertes en esclavo tú y todas las generaciones futuras. Y te mantengo, que es lo que decía Mandeville, en el umbral de la subsistencia. Que hagas lo que hagas, pues tú tengas capacidad de tener un plato en la mesa y poco más, vivir en tu ciudad de 15 minutos, no cojas el coche, no cojas el avión, estés con tu tecnología intentando estar en tu ciudad de 15 minutos, no emitas mucho CO2 y de esa manera mantienes a la gente en ese umbral. ¿Qué pasa cuando tú estás en ese umbral de subsistencia? Que solo te preocupas por comer, por vivir, por calentarte como un animal y no te planteas nada más de oposición al sistema, ¿no? Lo que tú citas en el libro, al final, la renta básica universal, que no estaremos bien alimentados, pero estamos lo justo para sobrevivir. Y dependientes de un Estado que te tiene absolutamente esclavizado y te va a tener drogado, entretenido con un entretenimiento banal. Es magnífico, ¿verdad? Sí, la estratagema es fantástica, vamos. La idea además de la renta universal va ligada con el dinero digital, porque es por ahí por donde va a empezar. Es decir, el dinero digital no se va a empezar a utilizar de forma masiva por la gente que tenga un sueldo, por la gente que facture, no. Las prestaciones sociales se van a dar en moneda digital. Todo un jubilado le dices, oye, mira, en lugar de darte los 1.500, los 2.000 o los 1.000 euros
en lugar de dártelos en el banco, ya está, y tener tu ingreso, pues en lugar de poner euro, va a poner euro digital o lo que se inventa en el momento. Y el jubilado en sí no va a ver nada distinto hasta que vaya al cajero a sacarlo. ¿Y le van a dejar sacar cuánto? Decía Fabio Panetta, consejero del Banco Central Europeo, que les iban a dejar sacar 50 euros al día, pero bueno, esa cantidad puede cambiar en el futuro. Las nuevas generaciones ni siquiera van a ir al banco a sacarlo. Dice, oiga, ¿y entonces cómo se articula esto para las nuevas generaciones? Pues para eso también está el experimento ucraniano. En Ucrania, en medio de la guerra, lanzaron un programa de dinero digital ligado a lo que tenemos en España, esto que se le da a los jóvenes para el cheque cultural, que en lugar de comprar libros acaban comprándose PlayStation, ¿no? Bueno, pues en Ucrania, en medio de la guerra, lo hicieron un sistema de dinero digital ligado a ello. Entonces tú creas un sistema de renta básica universal ligado al dinero digital. El dinero digital es programable. En Ucrania era para comprar material militar, ¿verdad? Sí, para comprarte sí. una mochila mejor, un chaleco. No, en Ucrania era para ir al teatro, para ir al cine. Dice, oiga, pero no me están diciendo que Kiev está ardiendo. ¿Cómo le están dando dinero a los chavales para ir a ver una película o para ir al cine? Entonces, ese dinero que se entrega es programable. Es decir, tú puedes programar que vaya perdiendo un poder adquisitivo determinado o que te tengas que gastar una cantidad en un determinado momento o lugar. Puedes establecer también que una parte lo destines a empresas consideradas estratégicas por el gobierno, a comprar acciones, a comprar deuda pública. Y si no lo haces, eres un antipatriota, te está pagando Putin, o eres un agente de Xi Jinping, que lo sé yo, que me lo sé todo. Entonces, en ese contexto de renta básica, desincentivas aún más el ahorro. ¿Qué vas a ahorrar? Lo desincentivas completamente y haces toda la economía dependiente de esa deuda como elemento de control. ¿Esto implica que lo vayan a conseguir? A ver, el plan es tan diabólico y tan magno que siempre va a haber vías de escape. Lo comento al final del libro. El libro, además yo me estaba dando cuenta, según lo estaba planteando, y digo, no, voy a aclarar una cosa. Estos son los planes que tienen esta gente. Esto no quiere decir que se vaya a llevar a cabo. Se llevará a cabo si los demás no hacemos nada. Además utilizo una cita tuya de uno de tus libros. No sé si lo has visto. Cuando dices que... Oye, pues sí, utilizo una cita cuando dices, no, es que nosotros somos ovejas, actuamos como ovejas porque nos han convencido de que somos ovejas. Pero nosotros no somos ovejas. Ya en el momento en el que nos demos cuenta de que no somos ovejas, dejaremos de comportarnos como tales. Claro, es que esa es la gran clave ahí. Entonces, este sistema de control no se puede implantar sin colaboración ciudadana. Y no estoy hablando de hacer como en Londres, coger un palo e irse a romper todas las cámaras que hay en la ciudad. Ni tampoco estoy hablando de salir a la calle con una escopeta y dispararle a nadie. No. Estoy hablando de una oposición clara, ideológica y además sin enfados y tomándoselo un poco esto como lo que es un intento de violación y de control. Y de, oiga, no, yo no le voy a dejar que entre en mi casa. Si usted quiere entrar a la fuerza, pues podrá entrar a la fuerza. ¿Que esto generará caos y que generará problemas? Evidentemente. Ahora, si nosotros seguimos pensando que son los buenos los que nos están llevando por este lugar y por este pastoreo, pues entonces es cuando tenemos el problema. Ellos necesitan la masa crítica. Lo hemos demostrado en muchas ocasiones. Sin el respaldo popular no se puede. ¿Cuál es el mayor elemento ahora que dificulta la incorporación del euro digital? Hay dos. Uno, los bancos que no saben la función que van a tener en el futuro y están asustados. Esa es una fundamental. Y dos, los ciudadanos alemanes que han dicho que no. Que los alemanes se niegan a dejar de utilizar el efectivo. Pues cuidado, porque seguramente la vía sea propiciar una crisis financiera, una crisis bancaria, que atemorice a los ciudadanos, generando corralitos, y que luego nos digan, ¿sabéis esto cómo se evita? Con la moneda digital. Si todas estas cosas las tenemos en la cabeza, cuando lleguen estos episodios de terror, seguiremos teniendo miedo, pero sabremos por qué se producen, y por lo tanto tendremos más herramientas, primero mentalmente y luego físicamente, para poder salir de ellas, porque el principal problema es entrar en tu propia prisión personal. Eso lo vivimos en el COVID todos, ¿no? El principal enemigo eres tú. Tú hablas de control, hemos hablado ya largo y tendido, pero en el libro hablas de Palantir y le llamas el ojo que todo lo ve. ¿Podrías explicarnos qué es Palantir y por qué es el ojo que todo lo ve, Lorenzo? Espero que te haya gustado este vídeo. Puedes dejarme comentarios abajo y también compartir el vídeo para que llegue a más personas. Y por supuesto, aquí tienes la entrevista completa con este invitado, que ya ves que hemos tratado de temas interesantísimos que nos afectan a todos, también a ti.